Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Iniciando programación para este día, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Luz Marina en su segmento Remodelando Nuestro Interior, así que le damos la bienvenida. Luz Marina, ¿cómo está? Muy bien, Jorge, muy buen día. Bien, gracias al Padre Celestial. Aquí estamos de nuevo y nos disponemos a seguir aprendiendo. Y nos complacemos por esta oportunidad que el Padre nos da de disfrutar de este hermoso regalo como es el día de hoy y seguir en esta tarea diaria de seguir en el aprendizaje y disfrutar de lo que Él nos da a través de sus bendiciones. Porque el ayer ya pasó y el mañana no nos pertenece. Así que bienvenidos todos esos conocimientos que llegan a nuestra vida y nos llevan a colocar en un espacio de más amor para nosotros mismos y para los demás. Entonces, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y quien nos dé esa capacidad de nosotros ver cuáles son esas áreas que no hemos entregado a Él y que esta sea hoy esa oportunidad de reflexionar, de evaluar y de ver dónde es que nosotros debemos comenzar a hacer esos cambios. Y esta es la meta que nosotros debemos tener a diario. ¿Y cómo se logra? Con un cambio de conciencia y el despertar que sí es posible. Saludo cordialmente a las personas que siguen estas redes sociales y a los radioescuchas de esta emisora Busco en ti, donde estás no es el final, y les digo muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Luz Marina Dávila. Si algo debemos tener bien claro es que la verdad no cambia ni va a dejar de existir porque no queramos escucharla o saberla. Podremos ocultar la verdad, pero no destruirla. Y solo la experiencia propia hace a un hombre sabio. Hay cosas en la vida que debemos aceptar y que debemos asumir por algún motivo o razón que nosotros desconocemos. Debemos aprender esa lección que a lo mejor es importante para nuestra evolución personal. Entonces, ¿cómo lo debemos hacer? Creyendo firmemente en todas las posibilidades que tenemos, en nuestras capacidades a nivel de certeza, o sea, a nivel de fe, con el absoluto convencimiento de que aquí dentro está todo lo que necesitamos para lograr lo que nos hemos propuesto. Pero ¿qué debemos hacer? Dar un paso adelante, como lo hacen las personas que saben que pueden. ¿Y cómo es esto? Entrando en la presencia del Padre. Pero antes de hacerlo, tomarnos un tiempo para ser conscientes de lo que estamos a punto de hacer. Comunicarnos con alguien que nos ama sin condición y que sin importar las cosas que nosotros hagamos, él nunca dejará de escucharnos. Y siempre nos dará palabras que nos traerán consuelo y fortaleza. Y muchas veces también nos dirá cosas difíciles de aceptar, pero que siempre serán la verdad. Y con esta mente que nosotros mantenemos siempre condicionada totalmente a estar juzgando, evaluando, comparando, quejándonos por el pasado y preocupándonos por el futuro. ¿Y qué hacemos con esto? Perdernos lo que podemos vivir en el día de hoy. Y todo esto por el exceso de peso con nuestras cargas. Es por esto que hoy entenderemos
que tenemos un Padre que en su generosidad nos escucha y también nos habla. Y nada más reconfortable que uno tener un oído y un corazón dispuesto a dirigirnos y a, cuando lo necesitamos, poder expresar nuestras frustraciones. Ese es uno de los elementos más importantes para el hombre ser feliz, los lazos interpersonales y las relaciones. Entonces, que la relación que tenemos nosotros con nuestro Padre sea la que ocupe el primer lugar. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Debemos, para poder escucharlo, dedicarle tiempo, así como lo sacamos para todo, porque Él es un Padre comprometido y sigue profundamente implicado en las cosas de sus hijos. Entonces nosotros como sus hijos debemos buscarlo. Y Él fortalece esa relación con nosotros hablándonos como lo hacía con Adán, con Eva, con Moisés, con Abraham. Y lo hace para que nosotros sepamos lo que a Él le gusta y lo que no le gusta. Y lo que a nosotros nos conviene y lo que no nos conviene. Los discípulos en aquellos tiempos decían que escuchaban la voz del Padre a través de Jesucristo. Y hoy lo hace también con nosotros. Y una de las formas es con su palabra, con el manual de instrucciones, con la Biblia, con la palabra suya que dejó escrita. Y a muchos de nosotros nos ha podido pasar que nos ha costado entender cuál es la voluntad del Padre para nuestras vidas, el poder entenderlo de una manera exacta. Pero les voy a dar un pasaje que nos da esa esperanza de que así como Samuel no escuchó ni reconoció la voz del Padre porque no había tenido esa experiencia con él, asimismo, aunque ahora no necesariamente nos hable de forma audible, pero de todo corazón queremos escuchar su voz. Y esta historia se encuentra en Primera de Samuel 3:7, donde narra la historia de un joven que estaba en la casa de Jehová, donde estaba el arca, y este joven estaba durmiendo, pero él sentía que lo llamaban, Samuel, Samuel, y él se paraba de su cama e iba, y él estaba con un hombre que se llamaba Elí, que era como un juez, y él le decía, heme aquí, ¿tú me has llamado? Y Elí le respondía, no, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvía y se acostaba y volvía y sentía la voz. Él la escuchaba, Samuel, Samuel. Él volvía y se paraba y volvía y le decía a Elí, heme aquí, ¿me has llamado? Y Elí le respondía, no, no te he llamado, sigue durmiendo. Sucede también la tercera vez y Elí ya dijo, es Jehová que lo está llamando. Entonces, cuando Samuel le dijo, heme aquí, me estás llamando, Elí le dijo, no, vuélvete a acostar. Y cuando vuelvas a escuchar la voz, respóndele, Jehová habla que tu siervo escucha. He aquí que hoy tenemos ya el primer paso para poder escuchar la voz del Padre. Así que digámosle, Padre, háblame, que tu sierva escucha. En esta historia es muy reconfortante el saber de que Él nos escucha y que entonces nos exhorta a que nosotros lo queramos escuchar, pero ¿qué debemos hacer? Dejar tanta distracción, tanta ocupación para poder escuchar su voz, porque Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y a Él siempre le gusta hablar con aquellos que son sus hijos. Él quiere guiarnos.
y Él quiere que nosotros lo conozcamos. Y nos lo confirma con un pasaje en el manual de instrucciones en Salmos 32:8, donde Él nos dice, les haré entender, Él dice, donde les haré entender y les enseñaré el camino por donde deben andar. Y nos acentúa de que Él ha fijado los ojos sobre nosotros y nos dice, sobre ti he fijado mis ojos. Qué gran privilegio el saber que nuestro Creador y nuestro Papá ha fijado los ojos en cada uno de nosotros, aunque no lo merezcamos. Y nos sigue diciendo en Juan 10:27 que nosotros le oímos y le seguimos. Dice, ellos oyen mi voz. Y aquí podemos notar la diferencia donde dice, me oyen, no dice, me leen. Entonces, si nosotros no le oímos, no le vamos a poder seguir. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aprender hoy? A escuchar su voz. Él nos dice que Él nos conoce y que nosotros le seguimos. Y si nosotros ya hemos nacido de nuevo y somos uno con Él, entonces podremos escuchar su voz. El Padre nos habla en nuestra mente y lo podemos escuchar día tras día y tener una relación con Él. Claro que esto sucede cuando nosotros no tenemos un Dios tan alto y tan inalcanzable que se piensa que Él solo puede hablarnos cuando estamos bajo unción. Y esto no es lo que dice la palabra. Es no dejarnos llevar por lo que dice nuestro interior con los patrones aprendidos de una sociedad caída. Vemos que la historia en el manual de instrucciones nos narra que Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro y que desde una zarza ardiendo y que no se consumía, el padre le habló. Y lo mismo sucede con unos pastores que se les aparece el ángel de Dios y les dijo, aunque ellos sintieron mucho miedo, ellos se asustaron mucho, Él les dijo, no tengan miedo. Ellos habían venido a traer la gran noticia de que había nacido el Salvador. Entonces, esta historia la encontramos en Lucas 2:8 y la de Moisés la encontramos en Éxodo 3, del 1 al 2. Entonces, ¿qué significa esto? Que debemos entender la diferencia entre dijo y leímos. O sea, que si ellos dicen el ángel de él, su espíritu, entonces nosotros sí le podemos escuchar. Pero también tenemos que ver que hay una gran distorsión ocasionada por la religiosidad. Nos lleva a vivir en esos rituales y no en la frecuencia y estando alineados a nuestro Padre. Y ya hoy en día este tema se volvió como si fuera algo místico, el decir de que el Padre nos habla, porque estamos acostumbrados a vivir en esa religiosidad bajo unos rituales y no creer de que el Padre sí nos habla y que si nosotros disponemos nuestro corazón vamos a poder escuchar su voz. Y si de nuestra mente sacamos todos esos ruidos, todas esas distracciones, todas esas ocupaciones, lo vamos a poder hacer. Entonces, Él nos dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué sentido tendría que Él nos hubiera creado como papá y que nunca se comunicara con nosotros? Entonces,
debemos entender de que ni siquiera tenemos un intermediario, porque Él por eso lo habla y lo hace a nuestra mente, que es algo que está activa todo el día. Él le creó su diseño y Él la conoce más que nadie. Entonces, la mente es ese estanque que si nosotros lo decidimos, lo llenaremos solo con su voz. Y lo que debemos hacer es no llenarla con ese montón de preocupaciones, de quebrantos, de prejuicios, de angustias. eh, y Él es tan maravilloso y nos quiere tener a nosotros siempre también, que nos da las direcciones para que mantengamos la mente limpia. Y nos dice en Juan 14:1 que no se turbe nuestro corazón. Y nos dice que no nos afanemos por el día de mañana, que cada día tiene su propio afán. Y eso nos lo dice Mateo 6:34. Entonces, si nosotros tenemos la mente llena de todas esas cosas que dije anteriormente, posiblemente no vamos a escuchar la voz del Padre, porque la tenemos ocupada con todo ese ajetreo, con todo ese afán, con todas esas preocupaciones. Entonces, lo que debemos hacer es limpiarla, como lo dice nuestro Padre. Y de esta manera vamos a poder llegar a cumplir el propósito con el que Él nos ha creado a cada uno. Escuchando nosotros la voz de Él, así como lo hizo Abraham. Lo conocemos como el padre de la fe porque le escuchó su voz, le obedeció, salió de Ur de los Caldeos a pesar de las circunstancias. Y lo mismo hizo Moisés. Escuchó su llamado y su vida le cambia completamente. Le escuchaba su voz cuando estaba en medio de las plagas, cuando estaba atravesando el Mar Rojo y cuando llegó a la tierra prometida. Y de la misma manera, el Padre lo hace con nosotros. Si nosotros escudriñamos su palabra, pero si no sabemos lo que está escrito, entonces no podemos escuchar su voz y darnos cuenta de ese anuncio de libertad que Él nos da en Juan 8:32, donde nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es abrir nuestros oídos espirituales y hacer lo que dice en Isaías 55:3, que dice: inclinad, ¿qué? Inclinad tu oído y venid a mí y vivirá tu alma. Con razón, la frase el que tenga oídos que oiga está muy repetida en la palabra, porque a través de ella es que el Padre hace llamados, da dirección, a través de su voz es que Él aparta hijos para su ministerio y revela visiones. Entonces, hay varios textos, varios pasajes en el manual de instrucciones donde dice: el que tenga oídos, que oiga. Y unos de estos pasajes son Mateo 11:15, Apocalipsis 2:11, Marcos 4:23 y Mateo 13:9. Para que nosotros lo tengamos en cuenta, vamos a la palabra y escudriñemos cuántas veces nos dice nuestro Papá Dios: el que tenga oídos, que oiga. Así que la tarea para hoy será abrir nuestros oídos para poder escucharlo. Y otro paso bien importante para poder escuchar la voz del Padre es hacer lo que dice en Eclesiastés 5:1, donde en la Nueva Traducción Viviente nos dice que cuando entremos a la casa del Padre,
hagamos que abramos nuestros oídos y cerremos la boca. Que no le hagamos promesas sin pensar porque hacemos mal y que cuidemos de nuestras palabras. ¿Eso qué significa? Que en toda relación es mejor escuchar que hablar de más. O sea, que es otra tarea que podemos empezar a ejercer desde el día de hoy. Hablar menos. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Que debemos estar en más intimidad con Él y en oración para poder escuchar su voz. Entonces, así que digámosle hoy lo que dice en Salmo 139, 23, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Guarda mis pensamientos, y le decimos que nos pruebe para poder nosotros escucharlo y guardar ese silencio para poder nosotros escuchar su voz y poder responderle como dijo Samuel, háblame, que tu sierva escucha. Entonces, Él nos da la respuesta porque Él nunca nos deja a nosotros sin respuesta. Solo que muchas veces nosotros, por el corre, el diario vivir, no lo escuchamos y llegamos a pensar que Él nos dejó sin respuesta. Y Él nos dice en Ezequiel 36, 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu, o sea, el de Él, y haré que anden en mis estatutos, obedeciendo mis mandamientos y colocándolo por obra. O sea que todos los que creemos en Él tenemos la potestad de tener su espíritu en nosotros, de que Él pueda ser el que nos guía y el que nos lleva a un mejor nivel. Y también nos dice en Juan 16, 13, que la función del Espíritu Santo es revelarnos las cosas que van a pasar y que nos lleva a toda verdad. Claro está que Él nos revela lo que Él quiere y lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Es por esto que entonces nosotros debemos disponer nuestros oídos espirituales cuando siempre, evitando estar afanados, sino por el contrario, llevar todas las peticiones, todas las circunstancias que estemos viviendo, por las que estemos atravesando, a su presencia. Y veremos cómo la paz de Él sobrepasa nuestro entendimiento, ya que esto es un pacto que Él hizo con nosotros, sus hijos. Y lo dice en Isaías 59, 21. El espíritu mío está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos. ¿Cuándo? Siempre. Entonces, que hoy seamos esos instrumentos dóciles en las manos de Él, siendo obedientes con lo que escuchamos de Él, para que Él haga a través de nosotros conforme a su voluntad. La vida de cada uno depende de que nosotros lo escuchemos, que le sigamos y que le obedezcamos. Entonces es de la única manera que nosotros podemos llegar a cumplir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros y que nos habla a todos, no solo a unos cuantos, porque Él no tiene acepción de personas. Y lo que nosotros debemos hacer es entender que Él nos habla constantemente. No es una vez cada 5 años, sino que Él lo hace día a día. Y una de las cosas más
maravillosas que nosotros podemos hacer en agradecimiento a Él. Es todos los días tener esa disposición de ser los instrumentos de Él para que Él pueda hacer con nosotros lo que Él ha establecido desde antes de la creación del mundo y que pueda ser manifestado en el día de hoy. Y para nosotros escuchar la voz del Padre, debemos ser muy conscientes que lo primero que debemos hacer es decidir. ¿Decidir qué? Ser obediente a lo que escuchamos de su palabra. Entonces, lo segundo sería cedernos completamente en lo que somos, en nuestra identidad, en lo que tenemos y en lo que nosotros hacemos. Para poder nosotros hacer lo que Él dice e ir a predicarle a otras personas y compartir con nuestro entorno todas estas cosas que Él ha dejado escritas y que son para nuestro bienestar, porque Él dice que Él quiere para nosotros lo mejor y que Él tiene planes de bien. Entonces lo que debemos hacer es entregar nuestra vida a Él, ya que Él hizo eso mismo con nosotros, entregarse en un madero para que nosotros fuéramos redimidos, para que fuéramos sacados de esa oscuridad, para que se nos quitara el velo de los ojos y hoy entendiéramos que tenemos un Padre que siempre está pendiente de ti y de mí y de todas las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, que hoy entendamos que Él nos lo confirma en Mateo 6:32, donde nos dice, su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Entonces lo que debemos hacer es preguntarle qué es lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Que se lo preguntemos de manera clara. Padre, ¿qué quieres que yo haga? Y a medida que vamos disponiendo nuestro corazón y que abrimos nuestros oídos espirituales, vamos a escuchar su respuesta. Y Él nos dice en Santiago 1:5 que el que necesite la sabiduría porque esté falto de ella, que se la pida a Él, que Él nos la dará abundantemente y sin reproche. Y lo siguiente que debemos hacer después de haberle preguntado es esperar su respuesta. Y hacer lo que hizo Habacuc en los versículos 2:1, donde decía, subiré a mi torre de vigilancia y allí esperaré a ver qué me dice el Señor. Y él cuenta que después le decía, escribe mi respuesta con claridad en tablas. Esta visión es para un tiempo futuro. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Hacerle la pregunta, esperar la respuesta, porque Él nos dice que debemos esperar. Es lo mejor que nosotros podemos hacer. Esperar. Y Él nos lo dice en Salmos 41, donde nos dice, pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esperar pacientemente y tener la plena convicción de que Él nos escucha y que nos va a dar la respuesta. ¿Qué otra cosa debemos hacer para poder escuchar la voz del Padre? Y nos lo dice en Salmos 46:10. Y es, estad quietos y reconoced que Él es Dios. Entonces, estar quietos es sacar ese bullicio que nosotros tenemos en nuestra mente, ese afán de querer hacerlo todo en nuestras fuerzas y no reconocer que somos impotentes y que nosotros dependemos de nuestro Padre amado, el que nos creó, el que quiso escogernos y que para Él somos su linaje escogido, su nación santa, su pueblo adquirido. Él nos quiso apartar para Él.
Así que hoy digámosle gracias, Padre, porque colocaste los ojos en visión de nosotros, porque te plació crearnos, formarnos y hoy y todos los días nos habla para que nosotros entendamos su palabra y tengamos una gran claridad para poder obedecerlo y seguir todo lo que él dejó establecido en su palabra. Así es pues que entonces lo que debemos hacer hoy es calmar nuestros pensamientos, escribir lo que llega a nuestra mente, sanar todas las heridas. ¿Cómo sanamos las heridas? Perdonando. ¿Y por qué debemos perdonar? Porque Él nos perdonó, nos perdona y nos perdonará siempre a cada uno de nosotros. Así que hoy alabemos su nombre. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo glorificamos y alabamos su nombre? Escudriñando su palabra, teniendo tiempo en intimidad con Él, reflexionando y evaluando de qué manera es que nos vamos a postrar y a ceder todas esas áreas que aún no hemos rendido a Él. Me siento muy emocionada, muy complacida, muy feliz de poder compartir con cada uno de ustedes este tema y de convencerme cada día de que el Padre nos escucha y de que hay formas que nosotros podamos hacer para que lo podamos escuchar a Él. Así que espero que hoy haya quedado muy claro el tema y que podamos hacer eh, el deseo, tener el deseo de colocarlo por obra, de ser esos hijos obedientes con que el Padre nos ha colocado las herramientas y que nosotros hagamos uso de ellas. Les bendigo su vida en todas las áreas, que sea el Padre hablándoles y respondiéndoles a cada uno de ustedes, así como lo hace con cada uno de sus hijos, así como lo hizo en los tiempos pasados. Y que cada uno tenga la respuesta a la pregunta y la solución o el descanso o el refrigerio a la circunstancia por la que esté pasando hoy. Si alguna persona tiene alguna inquietud, puede comunicarse al 310-606-2094, que con mucho gusto será atendido. Y en caso tal que desee mi contacto, nuestro director también le hará el favor de pasarlo. Así que hasta el próximo martes, cuando nuestro Padre Celestial nos dé otro tema para seguir aprendiendo. Que el Padre les bendiga grandemente. Un excelente resto de semana. Bendiciones.